Bienvenidos, voy a hacer una explicación sobre cómo crear un Balance Scorecards dentro de la herramienta de Balance Scorecard Design. Vamos a hacer doble clic en la herramienta que previamente fue bajada del internet y está instalada en una versión demo que dura 30 días. Pero a pesar de que es una demo, nos va a permitir a nosotros tener la experiencia de cómo crear un Balance Scorecard. Vamos a esperar unos segundos hasta que se abra la aplicación y listo, aquí la tenemos. Vamos a crear un Balance Scorecard nuevo para que borre el Balance Scorecard de ejemplo que ven ustedes al fondo. Nos pide que le demos nombre al proyecto y vamos a poner proyecto personal. Describir cómo administrar la vida personal y dar seguimiento a través de ¿qué? De indicadores. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí. Le vamos a quitar estas marcas y listo. Ya tenemos nuestro objetivo, nuestro proyecto en blanco. Luego vamos a hacer uso del asistente. En este asistente vamos a poner un objetivo general del negocio, que es administrar vida personal. Luego indicamos cuáles son las soluciones para poder administrar la vida personal. La solución, bueno, va a ser que nos vamos a dividir la vida personal en varios aspectos. En la parte de salud, en la parte de fitness, en la parte de conocimientos, en la parte de seres queridos y en la parte de ingresos económicos. ¿Sí? Básicamente esos son los 5 aspectos digamos que podrían darse en este ejemplo para administrar la vida personal. Hago clic en siguiente y aquí pongo una forma en que voy a medir. Bueno, la salud la voy a medir por la cantidad de chequeos médicos, y acá, y por cantidad de enfermedades. El fitness, cantidad de días, y puedo poner días de ejercicio. Acá voy a quitar cantidad y simplemente voy a dejar en enfermedades, en fitness, y además aquí el peso. El conocimiento voy a poner certificados, certificaciones, y acá títulos profesionales. Seres queridos, acá cantidad de días o fines de semana compartidos, ¿ya? Y acá cumpleaños a los que se asisten. Ingresos económicos, aquí podemos decir que los ingresos económicos, bueno, cantidad de contratos firmados, y acá montos o montos. Una vez definidas esas formas de esas unidades de medida, acá yo lo voy a clasificar en cada una de las perspectivas que tiene un Balance Scorecard. Esto es la perspectiva financiera, que tiene que ver con, bueno, cuál es el beneficio de las personas que ponen su dinero en la empresa o en la sociedad, o etcétera, que se quiera llevar. La perspectiva del cliente, es decir, los productos o servicios que se están elaborando para determinadas personas, saber cómo están pensando esas personas y de qué manera están recibiendo esos productos. La perspectiva de los procesos internos, que es cómo estamos haciendo al interior los productos o servicios. Y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de la organización es qué tanto conocemos dentro de la empresa como para poder ir mejorando con el tiempo los procesos, hacerlos más óptimos, más eficientes. Hacemos clic en siguiente, hacemos la clasificación, y yo diría que salud es parte del proceso interno.
Por eso yo lo que voy a clasificar aquí es como perspectiva de proceso interno. Perspectiva de proceso interno. Fitness, a mí también me parece que es perspectiva de proceso interno. Perspectiva de proceso interno. Conocimientos, para mí esto sería perspectiva de formación y crecimiento. Perspectiva de formación y crecimiento para las dos medidas, ¿no es cierto? Seres queridos, para mí ellos son los clientes. Serían ellos, en este caso serían mis clientes. Sería perspectiva del cliente, porque estamos también hablando de que es un tema de administración personal, ¿no? Y cumpleaños, digamos, perspectiva del cliente. Ingresos económicos, aquí viene el tema financiero, ¿no? Tanto los contratos como los montos. Hago clic en siguiente. Y aquí me permite descartar alguna medida, alguna cosa que yo no esté de acuerdo, etc. Hago clic en siguiente. Aquí el wizard me va a permitir, o va a hacerlo por mí, va a ingresar datos de prueba para poder visualizar ya resultados de los PKIs. PKIs son los Key Process Indicators, ¿no es cierto? Los indicadores claves del proceso. Entonces vamos a hacer clic en siguiente. Y aquí me está diciendo, me está demostrando la vista previa de cómo va a quedar esto formado, mi balance scorecard. Y listo, aquí me dice crear mapa estratégico para objetivos de negocio, perfecto, estoy de acuerdo, y crear mapa estratégico de nuevos elementos de KPI. Hago clic en finalizar y me ha creado esto, que es ya mi cuadro de mando integral. Listo, como pudieron haberse dado cuenta, aquí me creó un KPI Custom Fórmula. Bueno, eso es un nombre de proyecto residual que quedó, así que podemos cambiarlo. Podemos ir a archivo y en propiedades del documento pues cambiarle el nombre. Aquí sería administrar vida personal. Okay. Y listo, ya se cambió. Y nos queda de manera mejor para que podamos visualizar y entender este balance scorecard personal. Ahora vamos a visualizar, miren, vamos a visualizar cada una de las estructuras. Por ejemplo, estas son estructuras, formas de organización de este proyecto, ¿ya? Y donde podemos nosotros observar cuál es el objetivo general y al mismo tiempo cuáles son las soluciones y cuáles son los indicadores que nosotros hemos seleccionado para poderlo medir. Fíjense que cada vez que hacemos doble clic en cada uno nos vamos al indicador respectivo. Dentro de esos objetivos que ya se han definido y los indicadores que permitirán medir el cumplimiento de cada uno de los objetivos, en el caso de salud, por ejemplo, chequeos médicos, enfermedades, etcétera, ya tenemos que la pestaña KPI me va a permitir a nosotros visualizar, cómo ha avanzado el progreso de los chequeos médicos de las enfermedades. Bueno, en esta parte nosotros podemos darnos cuenta de que chequeos médicos, con los datos de ejemplo obviamente, que dicho sea de paso, nosotros los podemos, dentro de los objetivos del negocio, podemos ingresarlos tanto como manuales como desde una base de datos de SQL Server. Podemos hacerlo. No lo vamos a hacer en este momento, ya que lo que queremos enfatizar aquí es la perspectiva de uso gerencial de la herramienta. Esta siembra de nuevos indicadores de tipo SQL tiene que venir asesorado por un informático o por un developer que conozca la base de datos, que conozca su sintaxis, y de tal suerte que permita crear una instrucción SQL que a su vez jale los datos de ese sistema, de esa base de datos, y que sirva como indicador. Dicho sea de paso, nosotros ya tenemos aquí valores de ejemplo que nos van a permitir visualizar cómo opera este balance scorecard. Ahora bien, por cada una de estas perspectivas de proceso interno, perspectiva de formación y crecimiento, perspectivas de clientes y perspectivas de clientes, tenemos los indicadores. Entonces, los indicadores se clasifican tanto por perspectivas del balance scorecard como por soluciones que se dan para el negocio. En este caso, los chequeos médicos, como vemos, va en un 25.80%. Ahora, ¿en qué se basa para poner este porcentaje, el nivel de avance y cómo ha progresado? Como pueden ver en este pequeño gráfico, es
en los inputs que ha tenido o en los avances que ha tenido este indicador. Y eso se siembra en el progreso, en la medida que avanza en el tiempo, el desarrollo de este caso de los chequeos médicos. Por ejemplo, si estamos al 15, miren, al 15 nosotros teníamos un 4%, ¿sí? Estos datos los podemos ver abajo, que son los datos acerca del indicador. Tenemos su nombre, tenemos su descripción, y aquí podemos visualizar nosotros el valor que se le está asignando en ese momento a ese indicador. Es decir, que para el 15 de febrero nosotros tuvimos 4 chequeos médicos. Aquí me da el punto de medida, que podríamos utilizar los puntos, por dar un ejemplo. Aquí, dependiendo de cómo sea este indicador, podemos indicarle que es un porcentaje, un signo de dólar, o podemos personalizarlo. En este caso lo vamos a dejar como puntos, ¿ya? Y vamos a darle un peso. Este peso tiene que ver con respecto a toda la perspectiva que estamos midiendo, con respecto, eso sí, a los otros indicadores, ¿ya? El destino es a dónde queremos llegar, es decir, a los cuántos chequeos vamos a llegar para cumplir con el 100%. Este mínimo y este máximo son validadores que me permiten indicar cuánto es lo mínimo que puedo hacer en esa fecha de chequeos médicos y cuánto es lo máximo. En este caso 4 de 85, por eso vemos que un avance es del 4%. Veamos qué ha pasado el 16. El 16 volví a repetir el 4% de 85, ¿no? El 17 ya cumplí 19. El 17 ya tengo 19 cumplidos y corresponde al 19%. ¿Ya? El 18 he cumplido 10. ¿Sí? El 19 he cumplido 5. ¿Sí? Es del 85%, ¿no? El destino es 85, ¿no? Entonces tengo un avance de 5.60. El 20 apenas hice 1.4, que viene a ser el 1.4% de 85. El 21 hice 17 y eso representa el 17.10% de avance con respecto al destino. Y fíjense, cada vez que yo voy avanzando con el tiempo, me va indicando cómo voy progresando con respecto al destino. Y así mismo nosotros podemos ver aquí los termómetros. En este caso este es un gauge que me permite a mí saber cómo voy avanzando, ¿no? El máximo me dice 100, el destino me dice que es 85 por aquí, y el 22 la pluma está apuntando más o menos donde caería el 22. Estos punteados son los límites, ¿no? Lo punteado, perdón, es digamos, el destino y la referencia. Bien, no solamente que tenemos este tipo de gauges, también tenemos por peso, resumen de KPI, el tacómetro que ya vimos, la barra, el riesgo, la optimización, el pie o la torta, ¿sí? El radar, y volvemos nuevamente al tacómetro. Entonces es muy importante visualizar en el caso de chequeos médicos cómo ha ido evolucionando durante el transcurso del tiempo. Miren aquí esta línea que indica que ha habido una variación de ese indicador con respecto al paso del tiempo. ¿Sí? De igual manera sucede con enfermedades, días de ejercicio, peso, certificación, títulos profesionales. En otras palabras, todo esto siempre nos va a indicar cómo vamos avanzando con respecto a la fecha que estamos señalando. ¿Sí? El 2. Fíjense que cuando ponemos una fecha posterior, ¿sí?, me va a reflejar siempre el de la última fecha hecha. Por ejemplo, el 1 yo cumplí, digamos, con chequeos médicos, cumplí con 5. ¿Qué pasa si yo el 31, ya, el destino era de 85 y yo digo que ya cumplí con los 85 en ese momento?
Lo que va a ocurrir obviamente es que me va a pintar un 100% de cumplimiento. Y veamos, perdón, un 85% de cumplimiento, porque el máximo es 100. Si ponemos el 100 aquí, me va a cumplir con el 100% de cumplimiento. Y miren, la línea marca 100, que es lo máximo, ¿sí? Pero el destino no es tan ambicioso, por eso menciona el número 85. ¿Ya? Aquí yo le podría decir, bueno, aquí yo podría decir 80%. ¿Ya? Aquí cumple 80 y me marca 80%. ¿Es cierto? Miren cómo va avanzando el indicador. Me dice que subió. ¿Ya? Luego de eso, bien, eso fue, digamos, el primero de marzo, eso fue el 31. ¿Y qué pasa el primero? ¿Qué pasa el 1? El 1 le voy a indicar que como me quedé en 80, ahora voy a cumplir los 100. Y listo. Completado totalmente el indicador el 1 de mayo. Y miren cómo ha evolucionado de manera errática al principio y finalmente el indicador marca un cumplimiento del 100% a esa fecha. ¿Sí? Ahora, esta es una forma de visualizar y de ir ingresando los datos. Esto puede ser alimentado tanto por los operativos de la empresa, así como por funcionarios de gerencia o gerentes de proyecto, para que el tomador de decisión pueda visualizar esta información y pueda a su vez corregir o destrabar los problemas. Otra de las fichas que son importantes aquí es el mapa estratégico. Abajo aquí, al lado derecho de KPI, tenemos el mapa estratégico. La negocio modificado, se ejecuta la decisión de preparar, digo que sí. Y bien, aquí tenemos el mapa estratégico con los indicadores. Es una forma más, digamos, más abstracta de visualizar el avance de cada uno de los indicadores dentro de cada una de las soluciones. ¿Sí? Aquí podemos ver ya los totalizados. Fíjense que aquí aparece el 100%, ¿no? Con respecto al cumplimiento de ese indicador. Acá en enfermedades 84%, peso 71%, días, digamos, ejercicios tenemos 84%. Aquí tenemos, aparte del árbol horizontal de objetivos, también tenemos por PKI, que es un poquito más detallado, que nos entrega más información. Podemos hacer zoom y también tenemos un mapa estratégico que nos permite a nosotros, bueno, visualizar de otra manera la información. ¿Sí? Es lo que inicialmente estábamos. Bien, luego de poder visualizar estos mapas estratégicos que nos dan como una fotografía actual, sin mucho detalle obviamente, podemos hacer dentro del panel de control una visualización más en detalle. ¿Recuerdan ese pequeño gráfico que vimos acá en el PKI? Pues esto lo podemos aumentar dentro del panel de control. Para hacer esto hacemos clic en añadir, ponemos hacemos clic en gráfico, elegimos el tipo de gráfico que queremos, en este caso por ejemplo el de time y de chequeos médicos. Hacemos clic en OK y fíjense, ahí nosotros visualizamos el movimiento de este indicador con respecto a las fechas y con respecto a cómo ha ido evolucionando durante el largo del tiempo. Finalmente tenemos la parte de análisis. En la parte de análisis pues podemos ver el desempeño y el progreso en su conjunto completo. Qué tan buen ha sido el desempeño y qué tanto ha sido el progreso con respecto a todos los datos ingresados y al cumplimiento de los destinos, ¿no? De los destinos y los máximos. Por ejemplo, chequeo médico, nos vamos nuevamente a chequeo, regresamos acá a análisis y vemos que pues tiene un valor de 25.8 y que ha ido en aumento, ¿no? Ha ido en aumento, ha ido creciendo y tiene digamos, de un progreso completo de 16.62%. Esto siempre se va a intervalos de fecha. Obviamente, si nosotros aquí le cambiamos la fecha, digamos que queremos a mayo 30, ok.
se visualizará seleccionado en el proyecto, se visualizará como avanzado, ¿no? Como verán, nosotros habíamos ingresado datos en chequeos médicos y en chequeos médicos ya incluso se había pasado el tema del progreso. El progreso en su totalidad que se ha avanzado hasta un 121%, es decir, se ha hecho un exceso de chequeos médicos. Y eso que justamente es lo que habíamos conversado en la ficha de KPIs. Bueno, como punto final vamos a ver lo que son las alertas. Esto tiene que funcionar con alertas porque me tiene que indicar qué pasa cuando llega a un valor determinado, o cuando es menos de lo esperado, o cuando se pasa. Vamos a ingresar una alerta sencilla en la cual vamos a ver que vamos a poner una alerta que diga exceso de chequeos. Luego en el evento sobre un valor de KPI, y vamos a ponerle que cuando sea mayor que 160 chequeos médicos, por ejemplo, cuando sea mayor a 160 chequeos médicos, entonces se va a poner o nos va a lanzar una alerta que nos va a indicar, oye, algo está pasando aquí. Y bueno, incluso nos permite a nosotros crear cuentas de correo, de ingresar cuentas de correo electrónico que recibirían esta alerta. Listo, con esto finalizamos y me gustaría terminar mostrando el KPI, que básicamente esto es algo que sirve a los tomadores de decisión para poder destrabar problemas tempranos, alertas tempranas y alertas críticas. Las alertas tempranas son las que se pueden solucionar sin mayor impacto. Las alertas críticas es cuando ya ocurrió un problema y hay que solucionarlo sí o sí. Para esto sirve el Balance Scorecard. Todo lo que se puede medir se puede administrar. Lo que no se puede medir, pues sencillamente está a la deriva. No sabemos qué va a pasar. Muchas gracias.